Chile está en una encrucijada, de eso no hay duda. La primera vuelta de las presidenciales, bueno, no dejó un ganador claro, sino algo mucho más complejo. Un país partido en dos, con dos visiones que no podrían ser más opuestas. Así que en este análisis vamos a meternos de lleno en los números, vamos a ver las sorpresas para entender bien cómo se ha llegado hasta aquí y sobre todo, qué puede significar esto para el futuro del país. Y es que esta es la clave de todo, ¿verdad? La campaña que arranca ahora, la de la segunda vuelta, tiene toda la pinta de ser una de las más polarizadas que se recuerdan en Chile. Ojo, que esto ya no va solo de elegir a un presidente, no. Esto es una confrontación total entre dos maneras de entender el país. Y precisamente vamos a ver cómo se ha llegado a este nivel de tensión. Entonces, la gran pregunta es esa. ¿Cómo se ha llegado a este punto? ¿Cómo ha acabado Chile con una elección tan polarizada? Pues bien, para responder a esto, lo que vamos a hacer es reconstruir el camino. Vamos a tirar del hilo, a analizar los datos que salieron de las urnas y a ver qué nos cuentan. Venga, vamos a ello. Lo primero es lo primero. Hay que entender bien el panorama que dejaron las urnas. Porque, vamos a ver, los resultados no es que dibujaran un camino claro, más bien todo lo contrario. Contaron una historia de división, y muy profunda. El mensaje de la gente, el mandato, estaba completamente fracturado. Fijaos en esta distribución. Por un lado, Janet Jara, la candidata oficialista que se lleva un 27%. Pero, ojo, pegadísimo a ella, José Antonio Kast, de la derecha más dura, con un 24%. Y luego, aquí viene el bombazo, Franco Parisi, con un 20%. ¿Qué es lo importante de todo esto? Pues que nadie, pero nadie, se acercó ni de lejos a la mayoría. Y eso, claro, nos lleva directos a una segunda vuelta. Y aquí tenemos un dato que es fundamental, la participación masiva. Un 86% del censo, que se dice pronto. ¿Por qué esta subida tan grande? Bueno, en gran parte porque ha vuelto el voto obligatorio. Pero esto nos dice algo más, ¿no? Es una señal clarísima de que la gente está muy, pero que muy implicada en un momento que, desde luego, es crítico para Chile. Así que la consecuencia directa es la que es. Los dos más votados, Jara y Kast, se ven las caras en la segunda vuelta. El escenario para el duelo final ya está montado. Pero vamos a rascar un poco más allá de los números, ¿no? Porque aquí hay una historia interesante. El primer factor clave es, de hecho, una paradoja. Y es que, ¿cómo puede ser que el bloque con más votos, la derecha, no consiguiera ganar? Pues la clave está en su propia fractura interna. Mirad, este gráfico cuenta una historia muy reveladora. Si sumamos todos los votos de los partidos de derecha, ¡sorpresa!, el total supera el 50%. O sea, una mayoría clara. ¿Pero qué pasa? Que luego vemos la otra barra, la de su candidato principal, Kast, y se queda en un 24%. La pregunta es obvia, ¿por qué? Pues la respuesta es simple y a la vez demoledora, porque fueron a las elecciones totalmente divididos. Y claro, esta división tuvo consecuencias, y no pocas. Fue como un efecto dominó. Para empezar, les costó la victoria en primera vuelta, a pesar de tener los votos. Después, les dejó sin una mayoría fuerte en el Congreso. Y para rematar, ¿qué provocó? Que todo el apoyo que quedaba se fuera a la figura más a la derecha, más extrema del bloque, José Antonio Kast. Vale, dejamos la derecha y pasamos al segundo factor que literalmente dinamitó el tablero político. Un elemento que la verdad nadie vio venir con esta fuerza y que descuadró todas las encuestas y todos los análisis. Hablamos, por supuesto, del fenómeno Parisi. Un 20%. Repito, un 20%. Estamos hablando de que 1 de cada 5 votantes le dio su apoyo. Es una auténtica barbaridad para un candidato que muchos, de verdad, veían como una simple anécdota. Y al final resultó que fue él quien alteró por completo el panorama. Y si eso no fuera suficiente, aquí viene lo más surrealista de todo. Parisi vive en Estados Unidos e hizo toda la campaña desde allí, sin poner un pie en Chile. Es que este detalle por sí solo hace que su éxito sea todavía más increíble y la verdad dice muchísimo sobre cómo se siente una parte importante del electorado. La pregunta del millón, ¿cómo lo hizo? Pues su estrategia se puede resumir en 3 puntos clave. El primero, un discurso de promesas sencillas, directas, sin complicarse la vida con la política de siempre. El segundo, supo conectar con toda esa gente que está hasta arriba de los partidos tradicionales. Y el tercero, se centró en los problemas del día a día, en lo que de verdad preocupa a la gente, como las deudas o la delincuencia, cosas que muchos sentían que la élite política simplemente había olvidado. Entonces, si juntamos las dos cosas, por un lado la derecha fragmentada y por otro el ascenso imparable de Parisi, ¿qué nos queda? Pues un tercer tema que lo domina todo. Un rechazo, pero un rechazo frontal y sin matices al status quo, a la política de siempre, por parte de muchísima gente. Para que se vea claro, miremos esta cronología.
Es que es brutal. Hace solo un año, Evelyn Matei, la candidata de la derecha de toda la vida, iba primera en las encuestas. Parecía que lo tenía hecho. ¿Y qué pasó el día de las elecciones? ¡Pum! Se hundió hasta el 5º puesto. Yo creo que no hay una señal más clara de que el ciclo de los partidos tradicionales pues parece que se ha acabado. Y es que lo importante aquí es entender que esto no fue una derrota de un candidato o dos. No. Fue una derrota generalizada. Cayeron estructuras enteras. El electorado le dio un palo tremendo a la gestión del gobierno, dio por finiquitado el ciclo de la derecha tradicional y de paso dejó el sistema de partidos hecho añicos, tan fragmentado que hay muchos partidos pequeños que están al borde de la extinción. Con todo esto sobre la mesa, ahora sí que se entiende perfectamente por qué la segunda vuelta es lo que es, un choque de trenes. Un enfrentamiento entre dos polos de un mismo país que parecen irreconciliables. Así que vamos a ver quiénes son los dos protagonistas de este duelo final. En una esquina del ring, Janet Jara, la candidata oficialista con su 27% de los votos, afiliada al Partido Comunista. Y en la otra esquina, José Antonio Cast, el líder de la derecha dura, con su 24%, pero que ahora tiene detrás a todo el resto de la derecha que quedó por el camino. El contraste, como se puede ver, es total, no podría ser mayor. Y esto, estratégicamente, es importantísimo de cara a la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque al conseguir unificar a toda la derecha detrás de él, Cast, matemáticamente, tiene un camino más claro para sumar votos. Así que ahora la verdadera batalla, la decisiva, se va a librar por captar el voto de los indecisos. Y con esto llegamos a la pregunta final, la que lo va a decidir absolutamente todo. El próximo 14 de diciembre, ¿quién se llevará el gato al agua? ¿Quién conseguirá convencer a la gente del centro, a los que todavía dudan, y sobre todo, a ese increíble 20% que votó a un populista? La respuesta a esa pregunta, bueno, esa respuesta escribirá el siguiente capítulo de la historia de Chile.